Un cordial saludo, amigos internautas. Hoy en nuestro programa tenemos un invitado de lujo y un tema fascinante relacionado con la capacidad de escalar, pero sobre todo con la capacidad de derrumbar nuestros propios miedos. El invitado de hoy es coautor de este maravilloso libro llamado Everest, Sueño de uno, sueño de todos. Mi querido Nelson Cardona, qué privilegio tenerte con nosotros en este canal Líderes por Naturaleza. Y bueno, estamos muy ávidos de aprender y de conocer todas tus aventuras que son fuente de muchas enseñanzas para tanta gente que desea emprender hoy en día. Bueno, antes de darte la palabra, quiero decirles que Nelson Cardona es el primer latinoamericano en escalar la cumbre del Everest, la cumbre más alta del mundo, con prótesis. Y es el primer ser humano en escalar las 7 cumbres más altas del planeta, desde la base hasta la cima. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Nelson Cardona y de dónde viene? Mauricio, muchas gracias y gracias a todos los internautas que nos están viendo en este momento. Bueno, Nelson Cardona, ¿quién es? Nelson Cardona es un escalador de sueños. Yo me dedico a hacer realidad los sueños, a colocarles luz, color y brillo a los sueños para que se hagan realidad. Eso soy yo. Fascinante definición. ¿Y dónde naciste tú y de dónde salió ese espíritu aventurero? Mauricio, me preguntas acerca de mi nacimiento y te quiero decir que mi nacimiento no fue fácil. Yo nací en un terremoto en Manizales en 1963, o sea, de aquí ahí para adelante todo es ganancia, como dice mi madre, ¿verdad? Yo soy un manizaleño, amante de las montañas. Mi padre desde muy pequeño me llevaba a las montañas y allá me enseñó a escuchar los sonidos del silencio y la música del viento. Me enseñó a enamorarme de las montañas, me enseñó a respetar la naturaleza, ¿verdad? Me enseñó a interpretar aquellos riachuelos que bajan como hilos de plata desde esos picos nevados hacia los valles. Ese fui yo. Fui una persona un poco inquieta a los 12 años, fui de la casa, estoy entre el Putumayo y el Amazonas viviendo. Yo quería conocer el mundo entero, ¿verdad? Me fui a vivir al Putumayo, al Amazonas, donde estuve navegando por el río Putumayo. Fui un navegante, fui un marinero de agua dulce entre el río Putumayo y Amazonas, desde Puerto Asís hasta Leticia, desde los 12 a los 20 años, donde tuve bastantes experiencias y me formé como hombre. Qué bien, pero ¿qué te llevó a perderte 8 años en la selva y en tantas regiones inhóspitas de nuestra hermosa Colombia? ¿Por qué esa pérdida, sí? ¿Por qué esa fuga? Quería encontrarme conmigo mismo, quería encontrarme en los momentos difíciles, ver quién era Nelson Cardona en los momentos fuera de la zona de confort, ¿verdad? Y eso es lo que me llevó a aprender un poco más de mí mismo, conociendo mi país, conociendo la gente, ¿verdad? A los 20 años regreso a mi casa, me convierto en guardaparque del Parque Nacional Natural Los Nevados, donde estuve la oportunidad de trabajar 20 años cuidando el Nevado del Tolima, Quindío, Santa Isabel, Cisne y Ruiz. Soy una persona que me gusta el emprendimiento. Una vez vi un tipo que cruzó los nevados en 20 horas desde Valle de Manizales, que tenía ostentado un récord, y yo quise hacerlo, y yo lo hice después en 18 horas, 1 minuto. No contento con esto, lo hice en 16.8 minutos en la segunda ocasión, Wow. Viendo que me gusta vencer lo imposible. Qué bien, eso me parece fascinante de querer hacer posible lo imposible, de desafiar los grandes retos y romper los paradigmas. Yo sé que tú más adelante te encumbras, vamos a decir así, en un gran proyecto llamado 7 Cumbres, y uno de los grandes retos fue la cima del Everest. ¿Qué te enganchó a ese proyecto? ¿Qué te enganchó a escalar en principio la cima más alta del mundo? Uno necesita ser inspirado, Mauricio, y yo fui inspirado por los pioneros del montañismo en Colombia y casi en Latinoamérica. Marcelo Arbeláez y Juan Pablo Ruiz, líderes innatos, los primeros hombres que escalaron las primeras montañas de Colombia, ¿sí? Los primeros hombres que abrieron las rutas de roca acá en Suezca, Cundinamarca. Ellos, una vez los conocí en el Nevado del Ruiz y me hicieron parte de su equipo, porque a mí me
sentían fuego en la mirada cuando me hablaban de proyectos. Yo tenía emoción, yo tenía esa lucidez que la gente busca para llegar a los grandes proyectos. Entonces Juan Pablo Ruiz y Marcelo Arbeláez creyeron en mí y me llevaron a ser parte del equipo de escalar las montañas más altas del mundo y el mismísimo Monte Everest, porque yo tenía fuego en la mirada. Fuego en la mirada, sinónimo de éxito. O que tenías el ojo del tigre, como dice en la película de Rocky. O sea, tenías hambre de ganar, tenías deseo de triunfo. No querías pasar por este mundo desapercibido, sino dejar una huella, ¿verdad? Hay que dejar una huella, hay que dejar un legado, hay que enseñar, porque nada te llevarás cuando partamos. Nelson, ahora, ¿cómo va cogiendo forma el proyecto Siete Cumbres? ¿Cómo surge esa idea, ese gran sueño, ese gran proyecto? ¿Cómo surge? Bueno, el proyecto Siete Cumbres, las montañas más altas del mundo, es un proyecto internacional muy importante. Entonces, cuando Juan Pablo Ruiz y Marcelo Arbeláez bajan de la cima del Everest en el 2001, dijeron, ¿qué vamos a hacer con esta epopeya? Y recuerde que una epopeya es una gesta gloriosa, es una batalla ancestral que siempre terminaba en éxito. Pero contémosela a las empresas, a las instituciones, a los colegios, a las universidades en Colombia. Y así fue que se creó esta epopeya donde hoy en día pertenecemos y emocionamos a la gente, le damos acción e inspiramos a las empresas y a los seres humanos para que piensen diferente. De ahí empezó esas 7 cumbres, que era escalar la cumbre más alta de cada continente: Everest en Asia, Kilimanjaro en África, Aconcagua en Sudamérica, Monte Vinson en la Antártida, en el Polo Sur, el Monte Denali o McKinley allá al lado del Círculo Polar Ártico y el Carstens en Oceanía, en Indonesia. Las 7 cumbres, y el año pasado alcanzamos esas 7 cumbres, pero no fue fácil, Mauricio. Recordemos que tuve que estar parapléjico 3 años porque antes de irme para el Everest del 2007 me accidenté y Nelson Cardona se volvió cenizas. Y de las cenizas surgí como el ave fénix. Comencé a convertir las dificultades en oportunidades, a creer en mí mismo, a romper paradigmas, a desprenderme de muchas cosas que me frenaban, ¿verdad? Es desde ese momento que tuve la posibilidad de ver qué es lo que no me servía y qué es lo que me servía para mi vida. Mi cuerpo sanó, menos una pierna. Mi pierna derecha no me sirvió, no volvió a ser funcional y me desprendí de ella para colocarme una prótesis y así romper ese paradigma y llegar a la cima del mundo y convertirme, como tú lo dijiste, en el primer latinoamericano de escalar el Monte Everest y los primeros en el mundo con una pierna. Y no solamente eso, las 7 cumbres. Entonces empezó el proyecto a hacerse realidad, a conseguir los recursos, porque ir a unas montañas nosotros como tercer mundo nos queda muy difícil, pero comenzamos a trabajar, a colocarle el diseño de la emoción a todos estos empresarios en Colombia, las empresas nacionales y multinacionales, que somos muy agradecidos con este país que creyó en lo imposible, ¿verdad? Y ahí se desarrolló este proyecto y llegamos a la cumbre de cada continente y nos convertimos en el primer ser humano en escalar esas 7 cumbres, desde la base de la montaña hasta la cumbre, porque rompimos el paradigma de que la discapacidad está sino en la mente de los seres humanos. No somos personas discapacitadas, somos personas con capacidades alternativas y diferentes. Eso fue un mensaje que queríamos dar desde esta epopeya, un mensaje que queríamos dar desde esta maravillosa Colombia al mundo entero. Que la discapacidad, Mauricio, es cuando tú dices, no soy capaz, no tengo plata, no puedo, no quiero, no tengo tiempo. Esa es la verdadera discapacidad, Mauricio. Correcto, wow, qué enseñanzas tan valiosas, tan potentes. ¿Qué miedos tú personalmente tuviste que afrontar, sobre todo para escalar el Everest, que es la más alta del mundo? ¿Qué recuerdas tú que fue más retador? El miedo era un miedo interior. Más que el mismo miedo físico de estar en esa montaña, era el miedo a atreverme, el miedo a salirme de la zona de confort. ¿Sí? En vez que cuando ves tú otras personas que con 2 piernas se devuelven ante un proyecto y tú con una sola pierna tienes que hacerlo, tú piensas al principio, no, pues si no pueden con 2, ahora menos con una sola pierna, pero es donde tú tienes que romper el paradigma, donde tú te tienes que ver y visualizar esa cima, que es una cima de tu interior. Todos los seres humanos tenemos un Everest. ¿Cuál es tu Everest? Es mi pregunta. ¿Cuál Everest vas a vencer? Pero también de qué te tienes que desprender. ¿Qué paradigmas tienes que dejar para poder llegar a la cumbre? Cualquiera puede llegar a la cumbre. Pero cuando tú vas pensando que no puedes, que no tienes plata, que no tienes tiempo, que eres más pequeño que los demás, en ese momento ya has fracasado sin ni siquiera iniciar el viaje.
Importante eso que nos cuentas, porque se hace analogía con cualquier ámbito de la vida, con cualquier proyecto de vida. Para ir terminando, yo recuerdo que tú nos contaste en una de las tantas conferencias que hemos tenido la fortuna y el privilegio de escuchar, que hubo en algún momento de tu vida, por diferentes situaciones, que estabas dispuesto a marcharte de ella anticipadamente. ¿Qué hizo que reversaras esa decisión que en principio tenías tan clara de quitarte la vida? Sí, en un momento de la vida como ser humano lo reconozco y pido perdón a la vida, a Dios, a mis hijos, a mis padres, a mi esposa por haber pensado en un momento de mi vida quitarme la vida. Pero comprendo que yo soy un ser humano y soy tan débil como el más, ¿verdad? Y en un momento de alta vulnerabilidad, de alta presión, pensé en quitarme la vida cuando no tenía que comer, cuando no tenía dónde dormir, cuando no tenía un peso en el bolsillo, cuando no tenía trabajo y cuando estaba enfermo. Cuando se reúnen todas estas cosas y tú nunca estás enseñado a estar sometido a estas bajas de presión, comienzas a pensar diferente. ¿Qué me detuvo, Mauricio? Me lo has preguntado. Me detuvo el Dios, mi Dios. ¿Cuál es el Dios? El que yo llevo dentro de mí, el que yo creo, mi fuerza, que me genera para poder estar acá hablando con ustedes, para poder seguir luchando contra lo imposible. Y ese Dios me dijo, ¿es que no has visto el mundo lo lindo? ¿Por qué te crees menos que los demás? No te creas nunca menos que los demás, tampoco te creas más que los demás. Siempre mira de frente a las personas, siempre mira a los ojos, porque siempre hay personas más altas y más pequeñas que tú, pero respeta a todo el mundo, ¿verdad? Date una oportunidad, lánzate, despréndete. Es cuando vino ese momento del ritual del desprendimiento, porque la vida está llena de rituales. Me tocó desprenderme de mi pierna para poder romper ese paradigma y llegar a la cumbre, no del mundo, la cumbre de mi propio ser. Ajá. Tu propia conquista, ¿no? Mi propia conquista interior. Está claro. Algo muy importante, porque yo sé que todos nuestros internautas que están emprendiendo, que están buscando liderar sus proyectos, saben que de una u otra forma tienen que tocar puertas, tienen que gestionar recursos. Para coronar las 7 cumbres y llevar a cabo ese proyecto a la realidad, hubo que gestionar recursos supremamente importantes, porque es un proyecto altísimamente costoso, ¿verdad? ¿Qué elementos clave son importantes a la hora de gestionar recursos y de ganar amigos, de ganar coequiperos en un gran sueño, en un gran proyecto? Bueno, Mauricio, muy importante. Es esa forma de liderazgo que se tiene. Todos los seres humanos somos líderes en su momento, ¿verdad? Situacionales, de momento. Yo creo que es el momento en que tú tienes que ir a diseñar la emoción de tu proyecto. Estar convencido de lo que tú vas a hacer va a ser un éxito total. Nunca dudes, ¿verdad? Y alíñate con los demás, ¿verdad? Con los mejores. Nunca escojas los malos amigos. Nunca escojas personas mediocres. Siempre esté al lado de los mejores, de los capaces, de los que te enseñan. Rompe paradigmas, sigue adelante, cree en ti mismo. Abandona los pensamientos negativos totalmente. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir, como digo yo en mis conferencias, ¿verdad? Porque los mismos escritos dicen, solo alcanzarán el éxito, Mauricio, quienes hacen lo que les gusta, les apasiona y le ponen todo su corazón, fe y empeño. Y una cosa muy importante, a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores que están por iniciar, recuerda que no son los golpes ni las caídas lo que hacen fracasar a los seres humanos, sino la misma falta de voluntad que tenemos a veces para pararnos ante la adversidad y llegar a la cumbre. Perfecto, Nelson. Muy claro y muchas gracias por tus enseñanzas, Nelson. Pues amigos internautas, ha sido una fascinante charla que hemos tenido, cortica pero sustanciosa, como solemos decir, con este gran escalador de talla mundial, Nelson Cardona, y un tremendo ser humano. Hemos visto y hemos conocido acá, o repasado, reforzado mejor, lecciones de autoconfianza, de romper paradigmas, de conquistarnos a nosotros mismos y de que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio Everest, nuestro propio reto, nuestra propia cumbre, pero ante todo debemos tener una gran voluntad, debemos tener una gran autoconfianza y una convicción fuerte en nosotros mismos para poderlos conquistar. De modo que sin más, nos vemos en nuestra próxima cita y a todos miles de bendiciones en sus proyectos y en la cumbre o en la conquista mejor de sus propias cumbres. Hasta pronto.